Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase 115. De hoy vamos a trabajar sobre nuestro manual CIME de la parte de la síntesis. Para ello vamos a ir nosotros a nuestra página, que ya tenemos. Me parece que es la página 158, en la que vamos a ver lo que viene siendo, bueno, la parte de la relación funcional, ¿no? Que es una relación funcional y todo esto que hemos visto durante la unidad. También sobre los dos tipos de funciones que también vimos en este apartado, ¿no? Entonces decimos que cuando dos cantidades se relacionan entre sí, se puede establecer una función que es como una regla de correspondencia entre ellas, es decir, quiere decir que es una manera de decir que, pues que hay una, pues que una depende de la otra, ¿no? Que es como encontrar una fórmula que me va a ayudar a mí a resolver cierta clase de problemas, ¿no? Entonces, que una cantidad dependa de un valor de otra es lo que hace una relación funcional, ¿no? Entonces, se dice que tenemos si es eso pasa, si esa dependencia, entonces tenemos una relación entre ellas. Entonces, una función es la relación que se establece entre dos cantidades que pueden variar. ¿Cómo pueden variar? Pueden variar de diferente manera, pueden variar directamente proporcional o inversamente proporcional, ¿no? Pero no hemos visto tanto lo inverso, sin embargo, es importante que sepamos que también es posible o que podamos tener otro tipo de dependencia. Es muy parecido, las funciones son muy parecido a la parte de proporcionalidad, solamente que sabemos que la proporcionalidad tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, cuando es proporcionalmente directo, un número aumenta y la otra cantidad aumenta, y la razón entre esas relaciones de números, pues es una igualdad, ¿no? Y no vimos la diferencia, pero también la diferencia sobre una proporcionalidad inversa, que casi no la trabajamos en esta parte, pero también sí vimos que si una cantidad aumenta, la otra disminuye, si una disminuye, la otra aumenta, eso se refiere a la proporcionalidad inversa, pero también existe una relación de dependencia entre esas cantidades, también por eso podemos expresar ese tipo de relaciones de una manera funcional. Existe también, bueno, o sea, aquí hemos visto dos tipos de funciones, pero existe otro tipo de función y que se adapta. Entonces, y que se adapta a ese tipo de casos. Entonces, lo importante que nosotros veamos es que las funciones son esa dependencia, ¿no? Para conocer las cantidades que yo necesito, bueno, o que requiero conocer, eh, se hace en base a esa dependencia, una variable dependiente y una variable independiente, ¿no? Que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, una variable es una literal que se supone que cambia de valor, ¿no? En ese sentido, yo les había dicho que por eso a veces confundía cuando hablábamos de álgebra, que confundía un poquito lo de la variable y lo de la incógnita, porque al final de cuentas son con letras, ¿no? Y pueden tomar cualquier valor. Entonces, en su momento, incluso ustedes se fijaron que yo a las incógnitas les decía variables, a las incógnitas, porque prácticamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? De una literal que toma cualquier valor bueno, y que realmente la única diferencia en ese sentido es que la variable puede tomar cualquier valor, a diferencia de la incógnita que sí solamente puede tomar un valor, que sería un poco la diferencia en ese sentido, pero en otro sentido básicamente es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de álgebra. Entonces la función, dicen, y es igual a 2x, la variable independiente es la variable en la cual sustituimos los valores, o sea, sé que yo puedo ponerle cualquier valor, cuál valor es que yo quiera o el que yo necesite, ¿no? O lo que yo quiera, o de lo que yo quiera saber. Generalmente está representada con la letra X, ¿no? Nosotros ya sabemos que la variable independiente es la letra X. Es la variable que va cambiando su valor. Por otra parte, la variable dependiente es el valor de la función que toma, o sea, es el resultado de la función y usualmente está representada con la Y. ¿Sí? Entonces, el valor de la variable dependiente, como su nombre lo dice, depende del valor que tome la variable independiente. O sea, el resultado, o sea, mi variable dependiente depende del valor que yo le dé a la variable dependiente, ¿no? Es algo
que parece trabalenguas, pero es muy sencillo. Simplemente yo puedo dar, en base al valor que yo le dé, es el resultado que yo voy a obtener. Esa es una manera más sencilla de decirlo. Entonces, en matemática las variables se denotan usando las letras del alfabeto, por eso es que en su momento yo les decía que cuando veíamos una función, veíamos que era con K, que era con A, que era con M, etcétera, ¿no? Y que podemos utilizar cualquier literal del alfabeto. Entonces, es importante que siempre que estemos hablando de la misma literal, eso es algo que tenemos que entender, vamos a hablar del mismo número. Y también hablamos de constantes, ¿no? Una constante es una expresión matemática que no va a cambiar de valor. Por ejemplo, cuando agregamos un valor cuando le estuvimos agregando valor a una función, cuando vimos el otro tipo de función, y cuando nos dimos cuenta que la función que estuvimos utilizando le podíamos aplicar el factor de proporcionalidad para aplicar lo que viene siendo esa constante, el número que no cambie, ¿no? Durante todo, durante todas las posibles casos de valores que pudiéramos estar checando, ¿no? Nosotros dentro de nuestro problema. Entonces también vimos la parte del plano cartesiano, perdón, eh, sabemos que es un sistema de coordenadas, el cual en los ejes son mutuamente perpendiculares y ambos utilizan la misma unidad. Sabemos que un perpendicular son aquellos que pues pasan, se cruzan en un solo punto, ¿no? A eso se refiere con perpendicular. Entonces, el plano cartesiano utiliza un sistema de coordenadas que se llaman cartesianas, que son rectángulos para determinar las coordenadas de los puntos, ¿no? Cuando formamos puntitos y veíamos que donde se encontraba, por eso son rectangulares, donde se formaba, ambas líneas se cruzaban, ahí encontramos que era el punto, la coordenada que estaba buscando, ¿no? Entonces, dicen por ahí que el plano cartesiano también se le llama plano coordenado, ¿no? Pero bueno, nosotros ya vimos más que nada, lo vamos a conocer como plano cartesiano, ¿no? Pero en un sistema de coordenadas regulares, el plano queda dividido en cuatro regiones. Nosotros vimos que tiene cuatro cuadrantes y que si nosotros extendemos, por ejemplo, desde lo que hemos trabajado, vamos a ver que cada cuadrante tiene diferentes signos sobre lo que viene siendo sus de este, ¿no? Si vemos hacia la derecha y hacia arriba, vamos a encontrar los positivos, hacia la izquierda están los negativos en X y hacia abajo están los negativos en Y. Y así es que forman nuestros cuatro cuadrantes, ¿no? En las que vamos a encontrar que tienen las características están en que las coordenadas tienden a cambiar de signo. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, para reforzar lo aprendido, dice, en la secundaria regional se organizó un torneo de fútbol. El grupo de segundo se fue recomendado para un experimento. Ellos deben de generar una ecuación que determine el consumo del agua de sabor con los siguientes datos. O sea, una persona toma un cuarto de litro, dos personas tomarían medio, tres personas tomarían tres cuartos y lo único que tengo que ver, si se fijan, yo aquí estoy tomando, viendo lo que necesito es establecer esa ecuación. Puedo ver que no me dicen que comience de ningún punto. Cuando yo les había dicho que cuando alguien me dice en un problema que comience de un punto, voy a utilizar la otra forma de ecuación. ¿Cuál sería? La de AX más B. ¿Sí? Porque B me va a decir, empieza de tal punto. Pero como este no es el caso, simplemente me están diciendo que Y es igual a una constante, que yo debo de ver cuál es mi constante o poder buscar mi factor el factor de proporcionalidad para saber por qué número estoy multiplicando para, eh, para poder ver que estoy para poder ver qué número es el que está aquí. Si se fijan, yo veo que por cada litro tengo un cuarto. Entonces, si yo, por ejemplo, multiplicara Y, si cambiara esto de Y, y ahora veo que la constante es de un cuarto,
O sea, sé que mi factor de proporcionalidad o lo que va incrementando es un cuarto. Por ejemplo, si yo lo multiplicara cuando x sea 1, entonces y tomaría el valor de un cuarto. ¿Sí? Entonces podríamos decir que esta sería nuestra ecuación. ¿Sí? Porque y sería un cuarto. Y por ejemplo, si x, vamos a hacer un pequeño ejercicio y nos damos cuenta que aquí cambiamos x vale 1, entonces y vale un cuarto. Entonces, si se fijan, hemos encontrado esa relación. Imaginemos que x valía, valía 2, por lo tanto lo que tengo que hacer es ponerle un valor de 2 a x y decir que 2 por un cuarto. Si se fijan, yo las multiplicaciones de fracciones las hago de frente, numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces, debo de entender que tengo dos cuartos, ¿sí? Porque 2 por 1, 2 y 4 por 1, 4. Entonces, tendría 2 cuartos, que esto es igual a un medio. Entonces, quiere decir que también aplicado que cuando x vale 2, y vale un medio. Entonces, podemos darnos cuenta que la función que estamos buscando es esta, ¿no? Muy sencilla, que es de este tipo, porque ya la hemos comprobado que realmente funciona, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente averiguar quién es la constante y darles y multiplicarla por la x, ya que x le va a dar, va a tomar los valores, va a tomar un valor, el valor que nosotros queramos, y eso nos daría como resultado y. ¿Sí? Entonces dice, elabora una ecuación que te represente el consumo de agua, ya lo tenemos listo. Entonces, después de aquí, nos dice, te damos ciertas relaciones funcionales, ya nos dan unas relaciones funcionales, y tú describes una situación en la que puedas adaptar y encuentra al menos 5 valores de cada una de ellas, y si es proporcional o no. Entonces, como nosotros ya lo hemos visto, está muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo saber si son proporcionales. Puedo decir que esta es proporcional y esta es proporcional. ¿Por qué? Porque no me dicen, estas me dicen, este sería como la forma de B. Sabemos que cuando tenemos esta forma de AX más B, no es tan proporcional. Sin embargo, si nada más es Y es igual a KX, que esta es la figura de KX, en este caso K sería este valor, ¿sí? K sería este valor y tenemos la X, entonces podemos darnos cuenta que es proporcional. Lo único que tenemos que hacer es redactar algunos ejercicios. Yo para ello podría, por ejemplo, también hacer una pequeña tabla, por ejemplo, aquí en esta parte de aquí, voy a poner mi variable, la variable X arriba, mi variable Y abajo, que es lo que tendría que hacer y, por ejemplo, darle los valores, me dice que pida 5 valores, por lo tanto voy a decir que x vale 1, que x vale 2, por ejemplo, que vale 3, que vale 4 y que vale 5, ¿no? Entonces x valdría 1, 2, 3, 4, 5 y en base a ello tendría que ver cuánto vale y. Pues yo diría que 1, si x vale 1, entonces 1 por un medio, pues me da un medio. 2 por un medio, pues me da 2 medios, o sea, es un entero. 3 por un medio me daría un entero, un medio. Y si se fijan, algo muy sencillo, muy gracioso está pasando. Simplemente voy aumentando de un medio en un medio, ¿no? Que es agotamiento. Entonces aquí tendría 2 y 2 enteros, un medio. Y es así de sencillo. Y ahora nada más explico, por ejemplo, que por cada puedo ponerlo así, por cada, no sé, si por cada medio litro de, alguien se toma, por cada minuto se toma medio litro de agua, ¿sale? Sí, es lo que podríamos decir. Que por cada por cada, una persona se tarda en tomar medio litro de agua. Entonces, dos personas se toman un litro de agua, tres personas se toman el litro y medio, ¿no? Que es muy parecido al agua que vimos arriba, ¿no? El ejercicio. Entonces, nosotros tenemos que hacer estas pequeñas tablitas. Yo les recomiendo que hagan estas tablas
para que nosotros podamos cambiar, verlos, comprobar los valores. Y recuérdense que tendría que ser sobre X y Y, ¿no? Yo le doy un valor a X y automáticamente obtengo el valor de Y. Entonces, por ejemplo, aquí seríamos una tablita, daríamos X y luego veríamos a Y, si le vamos a poner aquí, y por ejemplo, si X valiera 1, si valiera 2, yo les pongo los números más pequeños, pero podemos poner los números que nosotros queramos porque se supone que nosotros le podemos dar los valores que queramos a X y a Y, ¿no? Pues yo solamente estoy utilizando estos porque son los más pequeños y son los más sencillos, ¿no? Pero podemos poner cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues si X vale 1, entonces aquí cambio la X por el valor de 1 y la multiplico por 6. 1 por 6 me da 6 y le sumo la cantidad de 28. Entonces 6 más 28 me estaría dando a 34. Entonces, si X vale 1, Y vale 34. Entonces el 2 por 6, 12 y más 28 me da 40. Y si ustedes se van a fijar, fíjense, algo muy gracioso, que lo que vamos a estar haciendo es que va a ir subiendo de 6 en 6, porque eso es lo que nos indica este número, de cuánto en cuánto vamos a subir, ¿sí? Y más 28 de dónde voy a empezar. Entonces, sin necesidad de hacer los siguientes, digo aquí 34, 40, 46, 46, 52, 52 y 58. Y si no me creen, podemos hacerlo de esta manera, porque por ejemplo, 6 por 5 me dan 30 y 30 más 28 pues, me da 58. Entonces, si se fijan, esa es la diferencia. El número que está a un lado de la X me va a decir a mí de cuánto en cuánto se va incrementando, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a empezar a subir de 3 en 3.5, pero vamos a empezar del 4.7, que va a ser mi primer número. Y es así de sencillo. Lo único que tengo que hacer es redactar un problema muy sencillo, ¿no? Ya en la parte de abajo me dice que, pues que busque compañeros, que busquemos otras situaciones, porque la vamos a hacer de manera individual, en otras materias donde pudiéramos aplicar lo que viene siendo las funciones, ¿no? Por lo regular, en física, quizás bueno, no sé, en otra materia, en geografía, eh, no sé, y si es posible, digo, si no, vamos a dar una buscada o donde ustedes creen que podamos utilizar esto. Entonces, llegaríamos hasta aquí, hasta la 159, eso sería todo. Y nuestro próximo tema pues serían patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes, que es un tema que prácticamente tiene que ver con sucesiones. Este tema también lo vemos de manera muy sencilla, pero también es un tema que vemos en segundo, seguimos viendo en segundo, para que por favor, digo, obviamente le pongamos la atención que podamos, ya que pues vamos a seguir trabajando con él. ¿Sale? Entonces les recuerdo una vez más, eso sería todo por el día de hoy. Les recuerdo una vez más que todas sus dudas y preguntas las hagamos llegar por plataforma si es que usted no está en asesorías presenciales y que también es importante que estén viendo sus trabajos, sus evidencias de trabajo, ¿no? Por plataforma, para poderlas tomar en cuenta. Además de que, bueno, digo, al final ya está nuestra última semana antes de salir de periodo vacacional, entonces, que pues echarle ganas y a tener todo el trabajo, a sacar todo el trabajo, ¿no? Que tenemos. Entonces, de mi parte, sería todo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.